A las personas de ciencia no suele gustar pensar que nuestra razón está por encima de toda superstición, que las creencias, rituales y explicaciones de nuestros antepasados a fenómenos cósmicos estaban basados solo en ignorancia, que obviamente nosotros no poseemos. Pienso que podremos entender mucho de ellos si nos damos la oportunidad de experimentarlo nosotros mismos. Pienso que es valioso echar una mirada a lo dramático que puede ser vivir momentos como un eclipse total de sol. Si quieres ver próximamente un eclipse solar total o anular, este video te interesa. Te compartiré algunas consideraciones importantes para que tengas en cuenta y logres observar con éxito un eclipse solar. ¿Qué tal amigos? Aquí Rafa de AstroCamp. Como pueden ver, tuve la suerte de poder fotografiar y grabar el eclipse anular del pasado octubre de 2023. Este video va a estar dividido en tres partes principalmente. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre los tipos de eclipse. Con esas principales diferencias, todo muy básico. La segunda parte va a ser qué necesitan ustedes para poder observar, fotografiar un eclipse solar total, como el que va a venir en abril. Y la tercera parte les voy a compartir un poco acerca de mi experiencia tanto en la preparación como en el momento del eclipse anular de octubre de 2023. Al final les voy a mostrar exactamente la foto que pude producir en ese momento, pero vamos con ello. Muy bien, van a ser términos muy básicos. Un eclipse básicamente es una alineación entre tres cuerpos. Imaginamos de un lado como una especie de fuente de luz fija al Sol, y los otros dos cuerpos van a ser la Tierra y la Luna. Pueden estar estos dos en cualquier posición, Tierra-Luna o Luna-Tierra, pero el Sol nunca va a ser el que esté en medio, si no, yo me preocuparía un poquito. Si la Luna es la que está en medio y proyecta una sombra a la Tierra, eso es un eclipse solar, y en la Tierra esto se va a poder observar solamente de día. Si por el contrario es la Tierra la que está en medio y proyecta una sombra sobre la Luna, este es un eclipse lunar y solamente se va a poder observar en el lado de la Tierra que esté viendo hacia ese lado opuesto al Sol, es decir, de noche. Los eclipses solares, sean anulares o sean totales, solo se pueden observar desde determinados puntos geográficos específicos en el planeta. Si ocurre esta alineación, como la Luna es más pequeña que la Tierra, la sombra que proyecta sobre la Tierra es más pequeña que el territorio completo iluminado del planeta. ¿Esto qué quiere decir? No todo el lado del planeta Tierra que esté de día va a poder observar el fenómeno de la anularidad o de la totalidad por completo. Esto es clave para la preparación si quieres observar el próximo eclipse del 8 de abril. ¿Qué pasa si ocurre el eclipse solar, pero no estás exactamente en donde va a pasar esta sombra o esta alineación perfecta? Sí se va a poder percibir muy probablemente el eclipse, pero si esa alineación no llega a ser perfecta, solamente lo vas a poder observar como un eclipse parcial. Se va a empezar a tapar el disco solar y luego otra vez se va a salir la luna de esa trayectoria. Teniendo en cuenta estas cosas muy básicas, pasamos a la segunda parte. ¿Qué necesitas tomar en cuenta? ¿Qué necesitas tener o considerar para observar o preparar la observación de un eclipse solar? Concentrándonos específicamente en el eclipse del próximo 8 de abril, al ser eclipse solar es fuertemente dependiente del lugar geográfico, entonces necesitas estar en el paso de la sombra que sea proyectada sobre la Tierra por la Luna. Para la gran mayoría de las personas que tengan intención de ver este eclipse y que no vivan en alguna de las ciudades por donde va a pasar esta sombra, los mapas se pueden encontrar en línea facilísimo buscando las trayectorias de los eclipses. Si no resides o estás muy cerca de estos lugares, esto implica un viaje. Ahora, hablando un poco acerca de qué necesitas para observar directamente el fenómeno, la observación de cualquier tipo de eclipse solar, sea anular, sea parcial o sea total, requiere la misma protección que si fuéramos a hacer observación solar aunque no fuera un eclipse. Esto es por lo menos lentes solares o un filtro solar para telescopios o cámaras, dependiendo de cómo es que lo vayan a observar. Lo mínimo
que necesitas para observar un eclipse solar es algo como esto. Estos son unos lentes solares Celestron, hay de muchísimas marcas, pero lo importante es que sea protección solar certificada. No es recomendable observar los eclipses en reflejos de cuerpos de agua, como mucha gente lo sugiere. Tampoco es la mejor recomendación ver a través de vidrios ahumados o de obsidianas. Todavía podría ser un vidrio de soldador con careta, pero lo más recomendable es protección certificada que esté pensada justamente para observación del sol. Tenemos en el canal una reseña de este kit Celestron. Les dejo el video por aquí arriba por si quieren revisarlo. Pero sí, esto es lo mínimo. ¿Qué otra cosa a considerar? Si algo puede arruinar por completo la observación de un eclipse, un factor que nos puede arruinar la observación es el clima. Entonces, además del punto geográfico donde vas a estar haciendo la observación, la protección que necesitas mínimo para tus ojos y aparte otro filtro para tu cámara o para tu telescopio, el otro factor es el clima. Sugiero que estés muy pendiente del clima, sobre todo dentro de la semana previa al eclipse, para que esto te dé una pauta para saber si necesitas empezar a considerar un segundo lugar dentro de esa misma trayectoria. Ahora sí que para perseguir el eclipse, si es que se llega a tapar de nubes el lugar en donde planeas hacer la observación. Ahora, durante el eclipse, creo que es importante considerar que no es nada más el oscurecimiento del día durante un momento mientras pasa la sombra. Muchísimas cosas cambian y hasta se perciben completamente diferentes en ese momento. Les voy a compartir un poco entonces acerca de mi experiencia en el eclipse, que no fue total, fue anular, del pasado octubre de 2023. Muy bien, pues efectivamente me tuve que mover, tuvimos que tomar un vuelo hacia Yucatán. Estuvimos observando el eclipse unos kilómetros al norte del pueblo de Celestún, en Yucatán, por donde pasaba perfectamente la anularidad y el círculo de fuego, como vieron en el video, fue perfectamente visible. Entonces tuvimos la suerte de estar en un lugar bastante privilegiado. El lugar sí es un punto clave. Tomando en cuenta esto, el hospedaje y el transporte en ese mismo lugar se complica muchísimo alrededor de la fecha del eclipse. Como el eclipse va a implicar mucha gente moviéndose a zonas muy pequeñas, porque la sombra proyectada no va a ser tan grande y no son tantas las grandes ciudades, es lógico que nos esperemos hospedajes llenos, caos vial, va a haber menos transporte disponible. Si necesitan tomar un taxi, tomar transporte público o servicios como un Uber, es muy probable que justo en los momentos previos al eclipse, si lo dejamos al último, no vamos a poder conseguir tan fácilmente este tipo de cosas. Los hospedajes para el 8 de abril ya se están llenando, y aunque Celestún no es una ciudad tan grande, en el pasado eclipse del 8 de octubre también se llenó y también experimentó este tipo de cosas. Entonces yo tal vez no lo creía tan cierto, pero fue así. Durante el eclipse las cosas empiezan a cambiar en el momento en el que empieza a cubrirse el disco solar con la luna. La luz se empieza a percibir distinta. Algo muy notorio es que las sombras empiezan a presentar una nitidez increíble, es decir, no se ven difusos los bordes entre zona iluminada y sombra. Las sombras proyectadas y las luces de cosas muy pequeñas, como por ejemplo cuando pasa la luz a través de las hojas de los árboles, empiezan a tomar la forma del disco solar siendo cubierto por la luna. Entonces podemos empezar a observar rasgos de este eclipse prácticamente en todos lados. La luz empieza a cambiar muchísimo, se empieza a sentir como si tuviéramos unos lentes de sol puestos sin tenerlos puestos y sin que deje de estar soleado. Es una sensación rarísima estar en un lugar completamente soleado, pero al mismo tiempo sentir como que la luz está atenuada, y los animales y hasta los patrones como del clima responden a este tipo de cambios. En el momento que estaba muy cerca de ser completamente cubierto, casi completamente cubierto el disco solar, en el momento de, digamos, menos luz,
nunca se me va a olvidar el silencio que se sentía. Parecía que no habían golondrinas, ni flamingos, ni pelícanos, ni aves moviéndose. Todo se sentía como una especie de pausa permanente. Hasta el mar se sentía menos ruidoso, y es una sensación bastante extraña que creo que todos tenemos que experimentar. Justo en el momento de la anularidad supimos por trabajadores de Shishim, el hotel que nos dio cobijo para esa fecha, supimos que en el momento del eclipse en el pueblo de Celestún, a las personas que ya no les había dado tiempo de llegar a los lugares desde donde querían hacer la observación, literalmente estaban deteniendo los automóviles a media vialidad, bajándose de los automóviles para observar el eclipse o sentir lo distinto que estaba el momento. Y eso que no era una ciudad grande y no era un eclipse solar total. Entonces podemos esperar que este tipo de cambios, este tipo de complicaciones se van a magnificar muchísimo en grandes ciudades. Y por ahí va un dato clave. La NASA designó como sede oficial de este próximo eclipse a la ciudad de Torreón, que es por donde va a pasar la sombra de la totalidad durante más tiempo. Van a ser poco más de 4 minutos, casi 4 minutos y medio de completa obscuridad. Entonces, todos estos tipos de factores hay que tenerlos en cuenta desde antes. Y si pudiera resumir mi sugerencia para ustedes en unas pocas palabras, es no dejar toda esa preparación hasta el final, porque hasta el final ya no van a encontrar servicios de transporte, hospedaje. A nosotros mismos ya nos costó trabajo encontrar el hospedaje para Torreón, que es en donde vamos a estar. Entonces sugiero que si tienen intención seria de vivir esa experiencia, empiecen a tomar acción, digamos, de ya. Por último, como un dato curioso, como recompensa para quienes hayan quedado hasta este punto en el video, los eclipses no nada más han sido fenómenos observados, catalogados y registrados por antiguas culturas, y no es nada más esta alineación. En 1919 un eclipse fue lo que ayudó con un experimento a corroborar la teoría de la relatividad general de Einstein. Sir Arthur Eddington, un inglés, tuvo que viajar bastante hasta el hemisferio sur, montar un observatorio con instrumentos muy precisos para medir la posición exacta de estrellas exactamente en el momento de la totalidad. Y esta ligera desviación de dónde se ven las estrellas y de dónde las observó él en el momento del eclipse fue la evidencia indiscutible de una lente gravitacional provocada por el Sol que desviaba ligeramente estos rayos. Entonces fue un eclipse uno de los principales factores que ayudaron a un experimento que terminó corroborando la teoría de la relatividad general. Espero que les sea de utilidad la información, que se den una idea útil con lo que les estoy comentando. Estoy pendiente de sus comentarios y dudas acá abajo en la caja de comentarios. Se agradece muchísimo su suscripción al canal y sus pulgares arriba. Soy Rafa de AstroCamp y nos vemos en un próximo video. Les dejo la foto final en este momento.